Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo de parte de la Iglesia La Divina Trinidad. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar con ustedes a través de este medio. Y queremos enviar un saludo a todas las iglesias hermanas, iglesias que forman parte de este equipo, allá en Río Sapo, en la parte de Agua de Niño, la iglesia que está también en Rancho Alegre, allá en Oaxaca, iglesias hermanas, también allá en Morelos, la iglesia de San Pedro, Tlalmimilulpan, la iglesia que está allá en la parte de Mezquemeca y que también nos escuchan, a la iglesia de aquí de San Mateo Jalpa, iglesias hermanas que tenemos relación con ellas y participamos en todos estos trabajos para la gloria bendita de nuestro Dios. Y queremos nuevamente considerar la palabra de Dios acerca de lo que veníamos viendo. Y si usted recuerda, la vez anterior estábamos viendo quién era Babilonia la Grande, que aparece en el capítulo número 17 de Apocalipsis y dice que es la madre de todas las rameras. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de esto. Dice la palabra de Dios que la gran ramera, en el capítulo 17, versículo 1, ¿verdad?, estaría sentada sobre las muchas aguas. Usted recuerda, hicimos mención de que precisamente, ¿verdad?, las aguas significaban la humanidad o los reinos de esta tierra. Habíamos dicho también que dice que todas estas hijas, ¿verdad?, de la gran ramera, ¿verdad?, eran iglesias adúlteras, donde se practican todas las costumbres que están fuera de lo que es la verdadera o la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también cómo desde la antigüedad la gente estaba acostumbrada a adorar imágenes. Vimos lo que es Isaías, como dice que un hombre va y corta un árbol o un leño y sobre eso él, ¿verdad?, hace parte leña para calentarse, para cocinar, otra parte la utiliza para hacer algún encer, alguna mesa, algún encer en su casa, y con la otra parte, ¿verdad?, hacen una escultura, ya sea de una figura humana, alguna figura de algún animal, y la ve y la embellece y dice: este serás tú mi Dios, y empieza a adorar. Vimos como en las culturas antiguas, en muchos lugares, incluso veíamos aquí en nuestra República Mexicana, ¿verdad?, cómo se adoraban a las aves, a los reptiles. Vimos cómo Romanos capítulo 2 reprueba toda esta gloria que le dan al hombre, a los animales, a los cuadrúpedos, a los reptiles, ¿verdad? Porque dice a través de Romanos, escribe Pablo, dan mejor honra a ellos que a Dios. ¿Sí? Cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y dice que por eso Dios los entregó una mente reprobada, ¿verdad?, para que hicieran todas estas idolatrías, todas esas cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios. Bueno, vimos algunas otras cosas más. Yo espero que usted lo recuerde. Vimos también que precisamente estábamos identificando que la Babilonia
que de la cual habla Apocalipsis, es la Iglesia Católica Romana, el clero, ¿verdad? Que se encuentra ya precisamente en Roma y que ha hecho que muchas otras partes del cristianismo se vuelvan a las imágenes. Hoy hay infinidad de movimientos que se dicen ser cristianos, cantidad de lugares donde se dice que se adora al Dios verdadero y que también le dan la gloria aparentemente a nuestro Señor Jesucristo, pero combinan una serie, ¿verdad?, de situaciones de idolatría, de hechicería, hasta de brujería, y se dicen ser cristianos. La palabra de Dios, precisamente en este capítulo 17 de Apocalipsis, desecha todo tipo, ¿verdad?, de alabanza, de gloria, de contaminación que no está, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, sino que el mismo hombre ha introducido todas estas series de cosas y que en muchos casos lo quiere justificar porque dicen que las tradiciones tienen el mismo peso o el mismo valor que las sagradas escrituras, y en ningún momento ni de ninguna forma, ¿verdad?, podemos hacer comparación entre la palabra bendita de Dios, palabra que es verdadera, que es permanente, que es eterna, con tradiciones de hombres. Jamás se puede comparar esto. Y esta gran ramera ha introducido todas estas series de tradiciones y las ha metido, ¿para qué? Para captar gente, para tener mucha gente, para recibir dinero, para tener una economía fuerte, sin importarle, ¿verdad?, que las almas, las personas, un día se vayan al infierno. Muy bien, pues eso es lo que habíamos visto. Vimos los colores que se usan dentro de la Iglesia Católica Romana, como dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, ¿verdad?, que los colores que usan y que solamente la Iglesia Católica Romana lo usa. Vimos acerca de las 7 colinas donde está situada. Es el único lugar en el mundo donde precisamente el trono de esta ramera, ¿verdad?, está ubicado ahí en las 7 colinas, ¿verdad?, en Roma. Y vimos también cómo usan el cáliz, ¿verdad?, que para los cristianos dijimos que era tomar o participar de la mesa del Señor, como ha hecho de este sacramento, ¿verdad?, una forma, cuantas misas dan, ellos toman este sacramento que le llaman así, ¿verdad?, que no es un sacramento lo que ellos hacen, y que ellos han dicho por muchos años que al hacer esto afirman ellos la doctrina de la transustanciación, que cuando comen el pan están comiendo el cuerpo de Cristo y están bebiendo la sangre de Cristo, lo cual es una total mentira, ya que Génesis capítulo 35 de 2 al 5 nos dice, ¿verdad?, que por ninguna manera el ser humano, por parte de Dios, por voluntad de Dios, no debe tomar la sangre ni de los animales, porque ahí está la vida en la sangre. Bueno, hay muchas citas, hermano, y lo voy a pedir en esta hora, que después de este recordatorio de lo que vimos, vamos a ver ahora, mire, ¿por qué dice Babilonia la Grande, la gran ramera? Desde antes, en el año 600 antes de Cristo, ¿verdad?, Caldea y Babilonia, antes de que fuera el imperio
babilónico, ellos ya practicaban estas cosas. Les voy a decir qué cosas practicaban y las cuales siguen practicando hasta el día de hoy. Uno, ellos daban culto a la mujer. Si usted se da cuenta, analizando simplemente aquí en nuestra patria, ¿verdad? Usted nomás vea el día 12 de diciembre, la cantidad de gente que se reúne, ¿verdad?, para ir a la villa a adorar a la Virgen, ¿sí? Es una cantidad impresionante porque le dan culto a la mujer. Yo le quiero leer rápidamente ahí en el Evangelio según San Lucas, para que vea lo que dijo la Virgen después de que cuando recibió el mensaje, ¿verdad?, de que ella iba a ser, ¿verdad?, iba a ser la mujer escogida para que ahí naciera el Mesías. Dice así cuando le visitó el ángel, dice, libro de Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, si no conozco varón? Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, porque no hay nada imposible para Dios. Ahora escuche otra vez perfectamente esta parte. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María reconoce que es ¿qué? ¿La madre de Dios? No. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí, ¿la qué? La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Si es bien cierto que fue escogida por buscar a Dios, por su santidad, sí, fue el vaso escogido para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y fue madre de Jesús, pero no es la madre de Dios como se dice, ¿sí? Porque Jesús se hizo ¿qué? Hombre, y tenía que haber nacido ¿de qué? De mujer, porque así lo estipula la palabra de Dios. Pero Babilonia, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, dice que es la madre ¿de quién? De Dios. Por eso dice en nuestro estudio que desde 600 años de Cristo en Babilonia y Caldea daban culto a la mujer, y era casi el ser supremo.
600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos usaban un rosario para rezar a sus dioses, lo que se sigue haciendo hoy en día dentro de la Iglesia Católica Romana. Ellos veneraban las esculturas que hacían, porque pensaban que eran dioses, y muchos de ellos pensaban que eran seres que habían venido de otro mundo. La intercesión de humanos era algo que ellos pensaban que era una gran labor, y cuando la persona moría, ¿verdad?, algún intercesor humano dentro de aquella secta, de aquella familia o dentro de aquella comunidad, cuando moría, si era una buena persona, ¿verdad?, al morir decían que había sido un dios sobre la tierra, y le hacían su escultura y lo adoraban. Como hoy en día se ha visto la cantidad de imágenes de personas que por sus buenas obras, ¿verdad?, las canonizan y les rinden culto. ¿Les rinden qué? La iglesia. En la lección anterior vimos que como Pablo, ¿verdad?, jamás dejó que lo adoraran, diciendo que era hombre igual que todos los demás. Se ofendía cuando querían adorarle, porque perfectamente él sabía que el único digno de ser adorado y de ser alabado es Dios, porque a él le pertenece el poder y la gloria. Y usted debe ver cómo está infestado el clero católico romano de tantas deidades. ¿Qué más hacían en aquellos años, 600 años antes? Pasaban a sus hijos, ¿verdad?, por el fuego como signo de adoración. ¿Sí? Y en muchos casos ofrecían ¿qué? Sus cuerpos, ¿verdad?, ofrecían ofrendas a sus hijos. Hoy en día, dentro de los sótanos del Vaticano, dicen que estas cosas se practican. Hay muchos libros acerca de esto, y usted lo puede leer, ¿verdad?, información para que no piense mal. Y sí le voy a pedir un favor muy especial. Usted es católico romano, no se ofenda, no se sienta agredido. La historia y en los anales de la historia usted puede encontrar cantidad de material acerca de todas estas cosas. Le rendían culto al sol, ¿verdad?, y a otros dioses egipcios también, ¿sí? Y por eso es que, por muchas razones, el calendario solar, el cambiar el sábado por el domingo, ¿verdad?, vino por la gran presión que se ejerció en todo esto. Pero, ¿qué más hace? Habíamos leído acerca de que cada vez que toman ellos lo que llaman, ¿verdad?, no la Santa Cena, sino que ellos cada vez que dan sus misas, ¿verdad?, hacen partícipe también a la gente de la hostia, del vino, ¿verdad?, de consagración. La palabra de Dios dice, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 17 de Apocalipsis, su versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas
y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Cada vez que ellos toman esto es, ¿verdad? Es que nos dice la Escritura, ¿sí? Las abominaciones y ¿qué más? Y la inmundicia de su fornicación. No es ni representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque siempre están venerando deidades. Cada determinado tiempo nombran nuevos personajes para que la gente los adore, los idolatre. Y con esto los están apartando del camino verdadero de Dios. ¿Qué más ha hecho? No solamente esto, sino que lo que han hecho también es que desde el siglo III, Constantino, el emperador Constantino, hizo un edicto, el edicto de Milán, donde unió el clero con la religión. Había muchos problemas en Roma, y los césares que llegaban, ¿verdad? Querían tener su imperio, su poder firme, y entonces Constantino, para ganar, el cristianismo había crecido, entonces, ¿qué hizo? Juntarse o llevarse a los cristianos, pero no nada más a los cristianos, sino a aquellos lugares que se habían conquistado, aquellos imperios que se habían conquistado, ¿verdad? Quiso agradarles y entonces metió cantidad de deidades de ellos dentro, ¿verdad?, de la iglesia cristiana. Hubo una amalgama ahí, el cristianismo con otras deidades. Y desgraciadamente, si usted ha leído las Sagradas Escrituras, se dará cuenta que desde el judaísmo, muchas veces Israel, Judá, se apartaban y iban tras dioses ajenos. Dios continuamente, ¿verdad?, les reprendía, les llamaba por ser el pueblo escogido de Dios, y nuevamente, ¿verdad?, uno o dos reyes caminaban conforme a los caminos de Dios, y muchos de ellos que empezaban dentro del camino, a los pocos años nuevamente se contaminaban de todas estas abominaciones, y Dios los tenía que dejar. Se tenía que separar de ellos por apartarse de su palabra. ¿Sí? Hoy en día ha crecido tanto esto que donde usted vaya hay cantidad de imágenes, cantidad de gente, ¿verdad? Decíamos, México es uno de los países que hay una colonia que se llama la colonia de las Virgencitas. Ni la colonia alcanzó para tantos nombres de vírgenes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa? La gente no le da la gloria a Dios, sino se aparta. Por eso Dios llama a esta iglesia la madre de ¿qué? De todas las rameras. Porque no siguen, no son fieles a nuestro Dios. Mire bien lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y no solamente ha sido esta contaminación, sino que aparte a los verdaderos cristianos, quien le ha hecho más daño es la Iglesia Católica Romana, porque a los verdaderos cristianos los ha sacrificado. Ha derramado la sangre de los verdaderos cristianos por seguir en sus abominaciones. Y la historia ahí está presente. ¿Sí?
todo aquel que no quería obedecer al clero o que se rebelaba contra el clero era mandado a la horca, era mandado a la hoguera, ¿verdad? Era declarado, ¿verdad? Inmundo, ¿sí? Y lo mataban. Y ha habido gran derramamiento de sangre por la misma Iglesia Católica Romana. La guerra de las cruzadas, si usted se mete y lee ahí en la guerra de las cruzadas, la cantidad de gente que murió en esta guerra, que fue dirigida y orquestada por la Iglesia Católica Romana. Si usted entra a la posreforma, la reforma, ¿verdad?, se dará cuenta cuántos cristianos verdaderos, sinceros, que desechaban todas estas series de abominaciones, fueron sacrificados, quemados vivos con familias, y a veces todos, aún sus hogares quemados con ellos, por querer ser cristianos verdaderos, sin contaminación, sin adorar imágenes, sino permanecer en el camino verdadero de Dios. No ha habido ninguna otra religión como el catolicismo, que ha matado tantos miles de cristianos para seguir en la apostasía, para seguir en la idolatría, para seguir aún en la hechicería, que son prácticas que tienen ellos, y prácticas, muchas de ellas, demoníacas. Por eso la Biblia dice a los verdaderos cristianos de corazón que están ahí, que se salgan de ahí. ¿Sí? Si alguien está ahí, debe salirse de ahí para no perderse. Vamos a ver también, antes de que termine, en el año 600, ¿verdad?, de nuestra era, Justiniano fue otro de los que también participó de estas cosas, que se levantó en contra del verdadero cristianismo para poder unir Europa, ¿sí? Y todo aquel, primero hizo una unión entre la iglesia para mantener su reinado, pero después la iglesia le estorbó, ¿verdad? Y hizo una serie de acontecimientos. Pero en estos reyes vemos una cosa muy especial. ¿Sabe quiénes los nombraban reyes? Los papas de aquellos tiempos. Porque esta iglesia es la única que ha tenido poder y autoridad sobre los reinos de la tierra, como lo establece Apocalipsis. El primero fue Justiniano, en el año 476, de la era cristiana. Carlomagno, que a lo mejor usted ha oído de hablar de él, en el año 800. ¿Sí? Otto el Grande, en el año 962. Carlos V, en el año 1530. Napoleón, en el año 1804. Y aunque usted no lo crea, en el eje del pacto, que era donde se movía Hitler en el siglo XIX, la Iglesia Católica Romana tendía sus lazos en todo esto. Y usted sabe qué cantidad de judíos y de gente fue muerta por esta persona, por este dictador, por Hitler. ¿Y quién estaba apoyando también todo esto?
el clero católico romano. Increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Sí? Porque la iglesia no tiene nada que ver dentro de política. Cuando al Señor le preguntaron, al Señor Jesús, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Qué les dijo el Señor? Mostrarle una moneda. Cuando se la mostraron, les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y él les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo le pregunto, en la comunidad donde usted vive, en la comunidad, puede ser cualquier lugar, por abandonado, ¿verdad? O por lejos que esté de nuestra patria, ¿qué peso tiene el clero ahí? ¿Qué peso tiene en la comunidad? ¿Participa con los políticos o no participa? ¿Maneja la política o no maneja la política? ¿Sí? Hoy en día es el único partido, el único gobierno, Roma, el Papa, que tiene parte en todos los países del mundo, que tiene relación con todos los países del mundo, pero no para bien, no para bien, porque ¿qué ha enseñado? Y con esto terminamos, que son el Papa Francisco. ¿Qué ha dicho? Y usted lo puede descargar en internet porque es público. ¿Sí? Ha dicho que por las venas de nuestro Señor Jesucristo corría sangre inmunda. Fíjense bien, que por las venas de nuestro Señor Jesucristo no corría sangre santa, sino sangre ¿qué? Inmunda. O entonces, como la Escritura nos dice que Él sería santo y que por un hombre, ¿verdad?, había tenido el pecado, y por otro, por su santidad, nuestro Señor Jesucristo, el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero Él dice que corría sangre ¿qué? Inmunda. Así declara a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que el plan de Dios fue un total fracaso. Porque Dios es un tonto. Fíjese bien, ¿eh? O sea que Él es más inteligente que Dios. ¿Sí? Él es mejor que, está por encima de Dios, entonces Él ha insultado a nuestro Señor Jesucristo. Ha insultado a Dios. Y le estoy poniendo estos dos ejemplos. Hay cantidad de dichos que ha declarado insultando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. 3. Ha metido deidades, y que no lo comentaba en la clase anterior, como la Mama Pacha, una deidad inca que se le dice la Madre Tierra, ¿verdad?, dentro del Vaticano. Es más, sacaron las imágenes y las arrojaron al río personajes católicos que pertenecen a Roma, y las arrojaron al río, y nuevamente llegó más y las puso dentro de los jardines. Tercero, y que acaba de pasar hace poco, metió la imagen de Baal. ¿La imagen de quién? De Baal. Si usted se recuerda, ¿quién era Baal? Dios de los babilónicos, Dios de los asirios, Dios de los celtas, un Dios pagano. ¿Sí? Y lo metió dentro de ¿qué? En el Vaticano. ¿Sí?
Elías, cuando fue con el pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal, porque habían corrompido al pueblo de Israel. ¿Sí? Y él dijo que tenían que escoger quién era Dios. Y para demostrarlo, ¿verdad?, ¿qué hizo? Miren, le voy a leer por último el primer libro de Reyes, su capítulo número 18. Libro de los Reyes, capítulo 18. Y lleva por título Elías y los profetas de Baal. ¿Sí? Dice que el pueblo había sido arrastrado a la idolatría por Baal. ¿Sí? Ese dios pagano. Y entonces dijo que el verdadero Dios iba a responder con fuego. Hicieron dos altares, uno para los profetas de Baal y uno para Elías. Dijo, el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Llegaron los profetas de Baal y estuvieron ahí danzando y cantando y se cortaban las venas, ¿verdad? Y nunca se manifestó Baal. Y después le dieron el lugar a Elías. Y cuando oró, le voy a decir palabras textuales. Entonces, versículo 37, primero de Reyes, capítulo 18, versículo 37 en adelante. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Hoy en día, a los verdaderos cristianos, este hombre lo está llevando ¿a qué? A la idolatría, a adorar al Dios pagano más grande que hay, Baal. Y mucha gente del clero romano está en contra de él, pero como es toda una organización, se aguanta, ¿sí? Pero un solo hombre, Elías, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 ¿qué? Hombres. Un solo hombre lleno de Dios, temeroso de Dios, se enfrentó para echar fuera toda abominación del pueblo de Dios. Usted y yo somos escogidos de Dios y tenemos que hacer todo lo posible para echar fuera todas estas abominaciones de esta madre ramera, Babilonia la Grande. El credo católico romano que solo envenena, que solo hace estragos en el pueblo cristiano. Por eso, si usted verdaderamente quiere seguir a Dios, apártese de todo esto. Hoy hay iglesias cristianas que le venden que la tierra, un frasquito de tierra santa para que lo tenga ahí, que la vara de la prosperidad, que la espiga de la cruz de Cristo, todo eso es idolatría. Deséchelo. Solamente Dios es
es el único Dios verdadero y Jesucristo su Hijo. Y no tiene absolutamente nada más en qué confiar, ni tiene que tener ni poner ninguna imagen ni ninguna abominación en su casa. Cuando usted necesite algo o quiera algo, doble sus rodillas y pídale a Dios, y Él escuchará y le responderá, porque Él es fuego abrasado. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le damos gracias en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Apártenos, Señor, de todas estas abominaciones, porque solamente usted es el verdadero Dios, y usted es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Que todas estas cosas que ha inventado el hombre, todas estas tradiciones, todas estas costumbres, todas estas deidades que ha hecho con sus propias manos, Señor, y que son abominación delante de usted, Padre, puedan ser quitadas por completo de su iglesia, de su pueblo, Señor. Que no haya ningún amuleto, ni absolutamente ninguna cosa, Señor, tangible en la cual su pueblo ponga su confianza, porque usted es espíritu, Señor. Y usted, Señor, busca adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren. Por lo tanto, Padre, le pedimos que nos guarde de caer en estas trampas del enemigo, para seguir, Señor, solamente su camino verdadero y su camino, Señor, que conduce a la vida eterna. Si hay alguna persona o algún hermano, Señor, que ha caído en estas hechicerías, en estas tradiciones, en estos amuletos, Señor, le pedimos, Padre, en su misericordia, le saque de ahí, le arrebate de ahí, Señor, para que no pierda, Señor, la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.